hacia un sistema de más control de poder. Y verdaderamente cuando uno se encuentra equivocado en un país que tiene su religión. Ustedes tienen sobre la proyección, ¿cómo va a ser? A diferencia de Nicaragua. Una vez más, un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gamma Visión en el Ecuador, de Mega TV en la Florida y por Max TV Online en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como primer invitado al ingeniero José Pilegui. Él es experto petrolero y también experto energético. El señor Guillermo Lasso habla de producir más petróleo. Para eso hay que hacer grandes inversiones. Y le queremos preguntar al ingeniero José Pilegui en qué tiempo se pueden obtener resultados luego de las primeras inversiones y si acaso efectivamente es la tabla de salvación para la economía ecuatoriana. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero Pilegui. Usted tiene la respuesta. Fernando, yo creo que Guillermo Lasso ya ha mencionado en cierto modo de que va a apostarle al petróleo también y creo que es acertado. Nuestra producción antes del correato andaba sobre los 600.000 barriles diarios, termina el gobierno de Moreno en menos de 500.000 barriles. Hemos perdido capacidad de producción y hay que trabajar intensamente en eso. Ahí tenemos por lo menos unos 500.000 barriles de reservas probadas sobre las que hay que trabajar y poder llegar a lo que Colombia actualmente está. Comenzaron más o menos como nosotros en el año 2006 y actualmente tienen más de 1 millón de barriles diarios. Y esos son ingresos que van a la vena de la economía. Usted dice que de los 500.000 más o menos que producimos actualmente, sí podemos llegar en tantos años a producir 1 millón de barriles. Es posible. Porque Colombia producía solamente 500.000 barriles y ahora produce más de 1 millón. Así es posible. Yo creo que en esto hay que tener son reglas claras. Hay que darle confianza nuevamente al inversionista porque hay que traer inversión. El sector petrolero es intensivo en capital para la prospección y la explotación. Y por tanto, en esas áreas se necesita dar confianza como país para que se hagan las inversiones y se explote ese petróleo que es una fuente de ingreso para todos los ecuatorianos. Es indudable que la confianza genera atracción a los capitales y se vio que inmediatamente al triunfo del señor Guillermo Lasso bajó el riesgo país y seguramente hay entusiasmados inversionistas que podrían venir al Ecuador. ¿En qué tiempo se puede lograr, por ejemplo, duplicar la producción petrolera? A ver, no es un proceso de soplar y hacer botellas, ¿no? Esto tiene sus tiempos. Primero, recuperar la confianza, como bien menciona Fernando, ya el hecho de que él ganó mejoró el riesgo país, eso lo miden afuera los inversionistas. El hecho de que haya salido la ley de defensa, la dolarización, mejoró también el riesgo país, eso significa que da confianza a los inversionistas. Estamos con una moneda dura que también les atrae mucho a ellos. Yo creo que en un proyecto serio, en no menos de 6 a 8 años, nosotros podríamos llegar a tener 1 millón completos de barriles en explotación. Significa que durante el periodo de Guillermo Lasso como gobernante del país tendrá que afianzarse las bases para esto y en el poco tiempo comenzar ya a tener resultados efectivos. Primero, recuperar aquellos pozos que están ahorita muy desgastados para que comiencen a producir lo que producían antes. Y segundo, con la prospección hecha, comenzar a hacer perforaciones y comenzar a hacer nuevas prospecciones para futuro, para aumentar esta capacidad de reserva que tenemos supuestamente verificada con tiempo atrás. Si no se hace un trabajo de carácter técnico y además con proyección, se puede llegar a lo que Venezuela vive en la actualidad. Que Venezuela hace 21 años, cuando empezó Chávez, producían alrededor de 3.700.000 barriles y ahora producen entre 500 y 600.000 barriles. No, es una vergüenza lo que pasa. El país con las mayores reservas y que era uno de los más grandes productores, ahora produce igual que el Ecuador. Ni siquiera tienen combustible para ellos mismos, para su consumo interno. Es vergonzoso realmente lo que ha pasado en Venezuela, un país tan rico, con tantos recursos que esté en esa condición. Yo creo que hay que dar seriedad al país, hay que dar estabilidad. Creo que son los principales condimentos. Creo que el problema técnico no es tal. Creo que tenemos buenos técnicos locales y existen buenos técnicos extranjeros que pueden combinar una solución. El tema es darle estabilidad a esto y garantías a quien venga a hacer sus inversiones para que en el largo plazo ellos puedan recuperar las mismas y dejen sus tributos y sus rendimientos a la caja fiscal.
Se apunta a que hayan mayores inversiones y que estas no sean petroleras. Y efectivamente estamos viviendo en la actualidad un monto de exportaciones de alrededor de 15.000 millones de dólares, lo cual es muy importante. Y se abren las oportunidades de forma mayor cuando se firme el Tratado de Comercio con los Estados Unidos y por supuesto la alianza con el Pacífico o la Alianza del Pacífico. Pero mucha gente a través del tiempo ha hecho análisis y ha dicho: sería mejor no tener petróleo, porque los males del país es haber dependido del petróleo. ¿Cuál sería, desde el punto de vista técnico y práctico, la respuesta? Esto es como la riqueza que deja un padre a sus hijos heredándolo. Si formó mal a los hijos, esa herencia se va a perder, esa riqueza se va a dilapidar. Pero si usted los forma bien, esa riqueza tiene que crecer en el tiempo y tiene que dar beneficio a la comunidad donde vive. Eso es lo que nos pasa con el petróleo. Se la hereda cada gobierno al siguiente, a gente que mucha gente es inoficiosa en el cargo y por tanto tenemos estos problemas. Creen que cuando llegan al gobierno son sus feudos, son sus casas, son sus haciendas que pueden hacer lo que se les da la regalada gana. Y hacen los negocios que quieren, como se descubre en la actualidad. Así es, y eso es lo que está pasando. Entonces hay que asegurarse de que tengamos una estructura jurídica, una estructura política también que dé estabilidad a las inversiones en el largo plazo. Yo creo que no es una maldición el petróleo, la maldición es tener gente que no sabe qué hacer con eso. Y también hay que ver también una economía postpetrolera, es indudable, ¿no? El mundo está caminando hacia allá. Los fósiles no es que van a durar toda la vida, el mundo está caminando justamente a energías limpias, el mundo está caminando a un mundo más verde, el mundo está caminando a cosas que nosotros tenemos en abundancia, en las cuales somos altamente competitivos. 15.000 millones de exportaciones que son básicamente concentradas en el agro y en el sector acuícola, nos dan oportunidades enormes. Estas ventajas no las tiene cualquier país del mundo. Ecuador tiene mucha posibilidad en el agro. Hay que enfocarse y volver también los ojos al agro. Y hay que tecnificarlo para hacerlo más competitivo. El caso del Perú, hace 11 años tienen un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Ellos tenían exportaciones de alrededor de 10.000 millones de dólares. Luego de la firma del tratado, y en estos años han logrado llegar a 60.000 millones de dólares de exportaciones con productos agrícolas. Podemos hacer exactamente lo mismo que ellos, tenemos hasta mejor suelo. El norte peruano era un desierto hasta hace pocos años atrás, ahora está todo verde. Creo que nosotros tenemos una gran posibilidad ahí, no solo firmando el Tratado de Libre Comercio, sino permitiéndole a nuestra gente a que se enfoquen en el agro, a que tengan garantías para poder exportar sus productos, a buscar mercados internacionales. La capacidad que tiene el Ecuador en sus tierras agrícolas no explotadas es enorme. Y creo que sobre eso podemos crecer mucho como país. Adicionalmente a ello, no te olvides, Fernando, hay todo un valor agregado que está dado por industrias conexas. Por ejemplo, en el banano, tú tienes toda una industria conexa, la del cartón, la del plástico, las empacadoras en donde tú tienes gente trabajando, tienes todos los sistemas de riego que significan otro encadenamiento productivo. Encadenamiento productivo. Y yo creo que en esto hay que utilizar hay que ir pensando en algo nuevamente. Hay que electrificar el campo. El Ecuador se electrificó hace más de 30 años y tenemos más del 92% de asistencia eléctrica para cada ciudadano en el país. Eso no se hizo recién. Ahora hay que electrificar el campo. ¿Para qué? Para volverlo más productivo, volverlo más competitivo, bajarle los costos de producción a nuestros agroexportadores y a los que producen para el consumo local. Y con ello podemos tener no solamente calidad de productos verdes. Ya hemos hablado en otros programas sobre la necesidad de que, habiendo hidroeléctricas en el Ecuador, bajen los costos de las tarifas eléctricas, pero permanecen altas y en muchos casos son similares a las de los Estados Unidos. Hay tarifas iguales a las de Miami, pero acá el sueldo mínimo vital está en el orden de los $400, en los Estados Unidos en el orden de los $4.000. Entonces no tiene sentido alguno que aquí paguemos lo mismo que un país del primer mundo o potencia como son los Estados Unidos. ¿Cómo hacer para que se bajen esas tarifas? Creo que uno de los principales retos que tiene Guillermo Lasso es cambiar la visión de la tarifa eléctrica en el país. Eso significa, en la parte residencial, en donde mencionas bien, que estamos inclusive muy por encima de valores que se cobran en ciudades como Miami. Tenemos tarifas que llegan hasta 67 centavos de dólar el kilovatio hora. Es una locura. En Miami la tarifa promedio es 12 centavos el kilovatio hora para el consumidor residencial. Significa eso que hay una distorsión. Y esto significa también que ha sido mal manejado el tema tarifario por una visión centralista
una visión discriminatoria hacia un segmento de la población que básicamente es la de la costa y sesgada ideológicamente. Yo creo que hay que establecer una tarifa plana para nivel residencial. Y claro, y quienes tienen que recibir un subsidio porque son consumidores que no tienen capacidad económica, a ellos entregarles un subsidio directo a través de la tarifa eléctrica. En la actualidad no nos olvidemos que somos los consumidores residenciales los que financiamos en buena medida ese subsidio. Y a nivel industrial y a nivel agrícola tenemos que establecer tarifas preferenciales. Si hay un beneficio que tenemos que tener los ecuatorianos, no es exportar energía barata y vendérnoslas localmente cara, es exportar los excedentes y localmente darle preferencia a nuestros productores, sobre todo el sector de la industria, sector acuícola, sector agrícola, darle tarifas preferenciales sin cargos excesivos como los que actualmente tienen. Te cargan a veces por alumbrado público a su antojo, una empresa eléctrica un 11%, otra te cargan un 18%. He visto casos de que cargan hasta el 30% por concepto de alumbrado público. Eso es absurdo. Entonces, cualquier beneficio que tienen en tarifa se pierde por estas cosas adicionales. Eso creo que es una de las tareas primarias que hay que hacer y poder tener a la tarifa eléctrica como un aliado para la competitividad y la productividad del país. Cuando haga eso, veremos la efectividad del gobierno del señor Guillermo Lasso. Yo creo que sí, la gente se va a motivar por ese lado. Gracias, ingeniero Pilegui, por aportar a través de nuestro programa con ideas para el nuevo gobierno sobre temas que tienen que ver con el ámbito petrolero y energético. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Inmediatamente tendremos como invitado al economista Galo Cabanilla. Él es canciller de la UTEC. Y vamos a hablar, por supuesto, de la proyección económica del gobierno del señor Guillermo Lasso, pero también sobre las actividades educativas de la Universidad UTEC. Retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde la perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Las vacunas llegaron y nuestra lucha sigue. Para vacunarte deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.es del Gobierno Nacional. Recibirás un mensaje de confirmación del 1570 a tu celular, por lo que deberás estar pendiente. Te asignarán una cita, a la cual debes acudir a los puntos principales 10 minutos antes, y así podrás acceder a tu vacuna. Recuerda que sin cita no podrán atenderte. Guayaquil se vacuna. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. El segundo invitado es el economista Galo Cabanilla. Agradecemos su presencia. Él es canciller de la UTEC. Economista Cabanilla, ¿cuál es su análisis sobre los primeros criterios sobre cómo va a arreglar la economía el señor Guillermo Lasso? Por ejemplo, él habla de que no está de acuerdo con el incremento del IVA, que es una propuesta del Fondo Monetario Internacional. A mí me parece interesante lo que está manifestando el señor Lasso. De hecho, coincidimos con muchas de las propuestas que nosotros hemos venido haciendo. La primera
y principal, que cualquier medida que no vaya por solucionar el problema de la vacunación en el Ecuador, junto con medidas de control de bioseguridad, es decir, el distanciamiento social, el control de las personas, pues para que no haya aglomeraciones, es muy importante, porque si las unidades productivas no trabajan al 100%, no vamos a poder reactivar la economía. Eso es definitivo. Además, es lo humano, porque es la principal preocupación que tenemos todos los ecuatorianos, tanto por nuestra propia salud como por la de nuestros seres queridos. Se entiende que eso lo va a lograr, porque él ya ha buscado ayuda en gobiernos y también en gobiernos como los Estados Unidos, en Europa y también en gobiernos latinoamericanos. Ya anunció que le van a regalar 200.000 vacunas de China, pero ha pedido que le vendan 7 millones de vacunas. Él está caminando en el tema de la vacunación. Y me parece correcto, y por ahí es importante que se le dé todo el apoyo de parte de los diferentes organismos, en este caso hasta la Asamblea Nacional en su momento, si fuera el caso, para efectos de que pueda realmente llevarse a cabo esta propuesta de 9 millones de vacunados en 100 días. Eso me parece fundamental. En segundo plano, no siendo menos importante, es la posición frente al Fondo Monetario Internacional. Si bien es cierto, es importante la relación con ellos, porque lo hemos manifestado, al ser un organismo que nos va a ayudar a financiar la economía ecuatoriana, especialmente en una época de crisis, tampoco podemos aceptar todos los planteamientos. Y creo que el aumentar los 3 puntos del IVA sería un error terrible. Afortunadamente el presidente Lasso no está de acuerdo con eso, me parece muy bien. Creo más bien que sí se debe trabajar en ampliar la base tributaria, como lo menciona, en revisar muchas exenciones tributarias que sacan del esquema del aporte impositivo a empresas que sí podrían estarlo haciendo. Entonces, creo que es importante cobrar el dinero también. Es importante que esos grupos económicos que tradicionalmente pasan reclamando y no pagan al final, pues ya se organicen, se clarifique la situación de ellos, y estamos hablando ahí solamente de alrededor de 1.500 millones de dólares que están en reclamos administrativos y todo esto. Entonces, yo creo que es importante que la economía se la vaya reactivando desde los puntos fundamentales. El tema de los ingresos es importante, no se puede estar bajando todos los impuestos, porque si no el Estado con qué va a solventarse. Es fundamental, sí, políticas públicas que sostengan y fortalezcan la dolarización. Ese es otro elemento muy importante para efectos económicos. Poníamos como referencia lo que hace Perú en cuanto al desarrollo agrícola de productos, obviamente para el consumo interno, pero por sobre todo para la exportación. El Ecuador tendría que entrar en un gran programa de estímulo, de apoyo al sector productivo agrícola para que se constituya precisamente en ese rubro importante que pueda inyectar dólares a la economía dolarizada del país. El sistema agrícola fue el que nos salvó en medio de la pandemia el año pasado. Ellos siguieron trabajando y gracias a eso el Ecuador no tuvo problemas en alimentación. Y es por eso que ellos tienen esa capacidad para procesar su actividad, pero necesitan optimizarse. Y para optimizarse y volverse más competitivos, se requiere la tecnología. Vea usted el interesante dato que nos entrega el distinguido entrevistado anterior, el ingeniero José Pilegui, cuando indicaba que por tasas de alumbrado público se cobraban valores sin ningún sentido. Esos son uno de los elementos que hay que optimizar dentro de los procesos que tienen que ver con la agricultura. También están líneas de financiamiento, la capacitación adecuada, los sistemas de riego, la seguridad,
crear esas cadenas productivas para que el pequeño agricultor no sea chantajeado o abusado por un especulador, sino que más bien pueda ingresar a los procesos de agroexportación o de industrialización inclusive. Entonces, en la agricultura hay un trabajo muy importante que hacer, pero que requiere manejarse con mucho detalle. Vamos a hacer un corte comercial. Retornamos para proseguir la entrevista con el canciller de la UTEC, Galo Cabanilla. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde la perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Las vacunas llegaron y nuestra lucha sigue. Para vacunarte deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.es del Gobierno Nacional. Recibirás un mensaje de confirmación del 1570 a tu celular, por lo que deberás estar pendiente. Te asignarán una cita, a la cual debes acudir a los puntos principales 10 minutos antes, y así podrás acceder a tu vacuna. Recuerda que sin cita no podrán atenderte. Guayaquil se vacuna. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. La eliminación del Cenecit es una propuesta del señor Guillermo Lasso. Pero con esto, ¿va a mejorar la educación o solamente va a permitir que, por supuesto, los jóvenes estudien lo que ellos quieren? Pero hay países que lo que hacen es generar más rigor académico para los estudiantes. Solo así se puede aportar al desarrollo de un país. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que el Cenecit cumple una labor importante como Secretaría Técnica que apoya al Consejo de Educación Superior. Por eso, pues, debe referirse o debe profundizar más bien en estas funciones técnicas, no entrar a otras funciones que no le corresponden. Hoy el presidente Lasso manifestaba que va a realizar una reforma, o va a proponer, mejor dicho, una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, para que las universidades recobren su autonomía. Eso me parece muy importante. El excesivo intervencionismo de las instituciones públicas es lo que provoca estas distorsiones. De ahí los controles son necesarios para mantener la calidad, especialmente en la educación superior. Ya se abolió el examen ser bachiller, que era el que provocaba una de estas grandes distorsiones que no les permitía a los chicos poder escoger la carrera que quisieran, pero que tenía el error básicamente de mezclar la graduación del chico en el colegio con la entrada a la universidad. Al abolirse el examen de ser bachiller, lo importante es que el chico pueda graduarse de acuerdo a los esquemas de evaluación que tenga en su colegio, pero a la universidad tiene que seguir entrando, dando un examen y haciendo el preuniversitario que debe de hacer, que le corresponda para igualarse en los conocimientos que necesita para poder comenzar a estudiar la carrera universitaria de su preferencia. Entonces, son elementos distintos que deben mantenerse
con el objetivo de mantener, de que siga la calidad en la educación superior evolucionando y mejorando. A propósito de estos temas educativos, la Fundación Galo Cabanilla, ligada por supuesto a la UTEG, ha entregado becas a ecuatorianos que viven en el exterior, especialmente en los Estados Unidos. ¿Cómo se está desenvolviendo ese programa de ayuda, en definitiva, para formar a jóvenes ecuatorianos? Vía online. Sí, efectivamente, la Fundación Galo Cabanilla Sánchez, que la hemos hecho en honor a mi padre, se desarrolló un programa de entrega de becas, 200 becas a migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos. ¿Por qué en los Estados Unidos? Porque tenemos un convenio con la Miami Business Technological University, que es una universidad online, es una universidad de estándares americanos, cuyos títulos son americanos, o sea, se registran en los Estados Unidos, y que da las clases en español. Entonces, consideramos interesantísima esa opción de que un ecuatoriano que tiene que ir a los Estados Unidos por la razón que sea, o sea, que decida hacerlo, tenga la oportunidad también de sacar un título universitario que le va a permitir insertarse en mejores condiciones al mercado laboral y así desarrollarse y salir adelante. Mire usted, Fernando. La beca es total. Sí, claro, la beca es total y la idea es que ellos pues la puedan aprovechar. Lógicamente tienen que cumplir los requisitos académicos de ley, etcétera, y pues con todos los procesos de inscripción que se exigen en los Estados Unidos. Pero algo muy importante, no es necesario un estatus migratorio porque los estudios son online. Entonces puede perfectamente escoger la carrera y de esa manera desarrollarse. ¿Cuál es la idea ahí? Luego, desarrollar proyectos que puedan tener como beneficio pues más ayuda a migrantes ecuatorianos. Vale la pena mencionar que como fundación tuvimos el honor de contar con la bellísima e inteligente Leila Espinosa, nuestra Miss Ecuador, quien pues le dio realmente ese amor, esa conexión que se necesitaba para que este proyecto tenga realmente la envergadura que esperábamos. Estamos muy contentos. Se dieron varios actos en los Estados Unidos, en Nueva York, en Miami. En Nueva York, sí, en New Jersey, en la Florida también, en Miami, con autoridades de allá. Fue un tema muy interesante porque se pudo realmente llegar a las comunidades, ¿no? Es un aporte de la Miss Ecuador, de la Fundación, para los jóvenes ecuatorianos que están allá. Así es, y así lo hizo ver ella también, ¿no? Que estaba muy comprometida con esta causa, con este programa de becas, porque lo consideraba pues fundamental. Ella inclusive conversó con los ecuatorianos, digamos que viven en Nueva York, en la Florida, y pues fue interesantísimo ver cómo este programa realmente estaba creando un ejemplo, una diferencia. Ya, y una esperanza para estos jóvenes que de pronto están trabajando, pero que a su vez paralelamente se pueden formar académicamente. Y no tan jóvenes, Fernando, porque está abierto en las edades. Claro, está abierto en las edades. No existe edad para educarse. Son 200 estas primeras sí, becas, son 200 pero se puede proyectar en número mayor a futuro. Sí, claro que sí. Estamos en la primera fase, se está recién pues recibiendo la documentación para que pues ya se les vaya aprobando las becas a quienes cumplen con los requisitos. Pero en definitiva, por supuesto que estamos ya pensando en una segunda fase. Felicitamos al economista Galo Cabanilla por esa iniciativa de extender estas becas a ecuatorianos que viven en los Estados Unidos, que sin duda trabajan, pero que también quisieran formarse como profesionales. Ya ha dicho él, no solamente deben ser jóvenes, pueden ser personas de diferente edad. Ojalá que esto se pueda ampliar hacia el futuro para más ecuatorianos que puedan ser profesionales estudiando vía online. Muy amable por haber estado con nosotros, economista Cabanilla. Amigos, recuerden que ustedes tienen una cita la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, de Mega TV en la Florida y por Max TV Online en el Ecuador y en el mundo, en el programa Fernando Aguayo América.
va hacia un sistema de más control de poder. Que verdaderamente cuando uno se encuentra equivocado en un país que tiene su Ustedes tienen sobre la proyección, ¿cómo va a ser? A diferencia de Nicaragua,